¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios constructivos siempre. A esos nos honra y nos hace seguir adelante. Bueno, y continúan los requerimientos fiscales, van a empezar a escarbar. Ya la embajadora Laura Dou, ya también a través de un comunicado, de un boletín de prensa de la embajada, se ha entregado $1 millón debido a las compras del Seguro Social. Y ha dicho la embajadora, y esto a través de un memorándum de entendimiento, en el cual pues prácticamente se devuelve ese $1 millón a las arcas del Estado. $1 millón que fueron a raíz de algunos bienes incautados a don Mario Zelaya. Y vamos a ver, aquí tenemos este comunicado de la embajada, sobre este boletín precisamente, que dice, entre otras cosas, Laura Dou, en boletín de prensa, embajada de Estados Unidos, firman histórico memorándum de entendimientos para la devolución de activos y la lucha contra la corrupción. Estados Unidos y Honduras dieron un paso importante en la lucha contra la corrupción con la firma de un histórico memorándum de entendimiento para devolver más de $1 millón, aproximadamente unos 25 millones de lempiras recuperados por la iniciativa de recuperación de activos de cleptocracia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos mediante el procesamiento del hermano del exdirector del Instituto Hondureño del Seguro Social en los tribunales estadounidenses. Los hermanos participaron en una conspiración para blanquear los ingresos de un esquema de sobornos y malversación de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social mediante la compra de propiedades comerciales y de alquiler en Estados Unidos. Y elogiamos el trabajo realizado por fiscales e investigadores de Honduras en la investigación y procesamiento relacionado con este esquema. Agradecemos la cooperación, información y evidencia compartida que permitieron el procesamiento exitoso y la recuperación de activos en los Estados Unidos. El acuerdo firmado de hoy, provee la transferencia transparente de fondos a las cuentas operativas del Instituto Hondureño de Seguridad Social, la agencia del gobierno hondureño responsable de brindar atención médica pública al pueblo hondureño. En sus palabras, durante la ceremonia de la firma, la embajadora Dou reafirmó el compromiso de Estados Unidos de apoyar a Honduras en su lucha contra la corrupción. Este acuerdo histórico marca la primera vez que los fondos provenientes de la corrupción de alto nivel en Honduras han sido confiscados en un caso penal en los Estados Unidos y devueltos a Honduras para el beneficio del pueblo. Gracias a la cooperación de los fiscales e investigadores hondureños y estadounidenses que trabajaron juntos, no permitiremos que Estados Unidos sea un refugio. No permitiremos que los Estados Unidos sean un refugio para la corrupción. Así, los procesamos o los procesaremos cuando los encontremos. Y el dinero de los actores corruptos será incautado y devuelto a personas a quienes se lo robaron, afirmó la embajadora Dou. Aquí la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar cuando los propios Estados Unidos están también solicitando, digamos, en este caso, que le piden a Juan Orlando Hernández 15 millones, ¿verdad? 15 millones de dólares. Ajá, entonces, ¿qué va a pasar cuando se vean y se incauten aquí y los Estados Unidos estén reclamando? Y que diga que es por dinero que obtuvo allá en Estados Unidos, fue que compró las cosas acá.
ojo, mucha atención con esto, ¿va? Que no se la vayan a tomar en serio, que no se la vayan a tomar en serio, porque así como este es el memorándum de entendimiento que permite devolver ese dinero, ese $1.000.000 incautados con fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, de dinero del Instituto Hondureño de Seguridad Social, para precisamente para que, pero ahí está, dinero robado del Estado de Honduras. Pero aquí la pregunta es, cuando Estados Unidos reclamen ese dinero que está haciendo hacia Juan Orlando Hernández y que alegue que ese dinero lo sacaron de Estados Unidos provenientes de las drogas y que en este caso prácticamente estén haciendo eso y que digan, bueno, los 15 millones, entonces, ¿qué? Esos 15 millones lo tienen que pagar porque ustedes en algún momento esa droga la vendieron en Estados Unidos y obtuvieron estos fondos de acá. Por eso hay que tener cuidado a saber cuánto le tiene que devolver Honduras a Estados Unidos, pero aquí en Honduras se ha dicho que no, que ese dinero se va a quedar acá y ese dinero, esos fondos también le pertenecen al Estado de Honduras proveniente de todo esto. Midencio Kelly también, otra de las personas pero ya esto es siempre en cuestiones de narcotráfico, quien se ha declarado culpable en los Estados Unidos de 2 de los 3 delitos. ¿Qué significa eso? Que estará cooperando. Estará cooperando. Lo mismo que pasó con el Tigre Bonilla. Lo acusaban de 3 delitos, se dijo que era culpable de 2 y se le acusó por 1. Y bueno, pero vamos a tener algunas opiniones también. Esta tarde hemos invitado al ingeniero Pedro Barquero, quien pues le damos la bienvenida. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Qué tal, Carlitos? Gusto saludarte. Gusto. Siempre es un gusto estar contigo en ICN y saludando a todo el pueblo hondureño. Sí, pero estábamos viendo estas imágenes previo a tu presentación, debido a que se están devolviendo los fondos provenientes de cuestiones ilícitas, pero también hay gente que se está declarando culpable en los Estados Unidos y que aquí nunca se les inició ningún proceso. Sí, mira, lo importante es que en algún lado se esté haciendo justicia. Si en Honduras no se está haciendo justicia, pues por lo menos en Estados Unidos se está haciendo justicia, y eso lo que te siente es un precedente positivo, que las personas que aquí en nuestro país se sienten impunes sepan que hay otros países en donde no va a pasar desapercibidos sus delitos y van a pagar las consecuencias de los delitos que cometan dentro de nuestro país. Otro tema importante es que obviamente todo esto está relacionado con el narcotráfico y específicamente con las actividades de narcotráfico, principalmente relacionadas con la política. Y eso es muy importante porque nuestra política históricamente ha estado muy contaminada con narcotraficantes y con dinero del narcotráfico, y es importante hacer una limpieza. Estos precedentes que se sientan al tener castigo por parte de las Cortes de Estados Unidos a personas relacionadas con la política y con el narcotráfico, lo que son es un claro mensaje para las personas que actualmente están en política o los que se quieren meter en política, para que no vayan a elegir los dos caminos al mismo tiempo, el narcotráfico y la política, porque muy probablemente en algún momento, sea en 6 meses, en 1 año, en 5 años, en 10 años, muy probablemente van a pagar las consecuencias. Eso debería de poner a pensar 2 veces a todas estas personas que quieren meterse a política para aprovechar el poder y favorecer actividades ilícitas. Lo deberían de pensar 2 veces y no hacerlo. Sí, también ha existido requerimientos fiscales aquí, Pedro, en el caso del exministro de Gobernación y Justicia, don Héctor Leonel Ayala. Al parecer, Pedro, todo se va a empezar a escarbar hasta ahorita. Imagínate qué tiempo llevamos y estábamos esperando una CICIG. ¿Viene o no viene la CICIG, Pedro? Yo no creo que venga. Ya ha habido demasiado atraso, demasiada falta de claridad también alrededor del asunto, y eso lo único que te indica es que definitivamente, independientemente de las razones por las cuales sea,
pero cada vez las probabilidades son menos. Yo creo que las probabilidades que vengan la Sisi ya tienden a cero para apenas menos de año y medio que le queda a este gobierno. Ya no veo yo las condiciones como para poderlos traer. ¿Por qué? Porque el proceso, ponerle que todo se empezara a acelerar hoy, no ajustaría el tiempo para instalar la Sisi en año y medio. O sea, el tiempo ajustaba para instalar la Sisi si se comenzaba a acelerar todo a inicios del gobierno y tener 4 años para poder trabajar y por lo menos dejar iniciada la Sisi. Pero ha pasado mucho tiempo y los avances han sido pocos, y en el tiempo que le resta a este gobierno muy difícilmente van a poder dejar instalada una Sisi. Entonces, por mientras, ¿qué es lo que te queda? Lo que te queda es entonces tratar como sociedad de persuadir o de motivar a los operadores de justicia que tenemos para que implementen la ley y que realmente se busque hacer justicia. Pero hacer justicia sin persecución política, Carlos, porque ese es el otro problema. Sí. La tentación siempre ha sido, y todos los políticos han caído, de usar los operadores de justicia para beneficio propio o como una herramienta de ataque a los oponentes. Históricamente, los operadores de justicia han sido manipulados para proteger actos de corrupción y blindarlos en un manto de impunidad. El riesgo que corremos hoy es que eso siga pasando y que adicionalmente se usen como herramienta política para eliminar oposición, para eliminar oponentes, para eliminar voces disidentes, y en eso tampoco podemos caer. No podemos pasar de tener un sistema de justicia colaborando con la impunidad a tener un sistema de justicia colaborando con persecución política. Las dos cosas son malas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Aplicar la ley. Punto, sin distingo de colores y sin vendetas personales y mucho menos vendetas políticas, porque eso no es correcto. Y esto ocurre generalmente en casi todos los gobiernos, Pedro. En todos los gobiernos y en toda América Latina, así es que ese es un mal de América Latina. Y eso, quieras o no, está relacionado con el atraso económico, porque cuando no tenés un sistema de justicia imparcial, también se afecta la confianza de los inversionistas. Y esa es una de las razones por las cuales tenés inseguridad jurídica, que te evita que desarrollemos económicamente también nuestro país. No solo pasa en Honduras, nuevamente, pasa en América Latina, en la mayoría de los países, y pasa también en otras regiones del mundo. Pero en Honduras, lamentablemente, según los indicadores internacionales, es uno de los lugares donde más pasan estas malas prácticas. Y esto muchas veces se utiliza para fines políticos, para Así tener es. la oposición Así un poco es. calmada, Así es. que no, es decir, es una forma de neutralizar la oposición. Así es. Claro, porque si vos sos un candidato político a la presidencia, a la alcaldía, a diputado, a lo que sea, y de repente te meten un requerimiento fiscal, pues obviamente eso ya te pone un obstáculo en tu carrera. Ahora, aquí quiero ser claro. Si te mereces el requerimiento fiscal, que te lo claven y anda a defenderte a la corte. Que también hay que asegurarnos de tener un sistema de justicia que respete los derechos fundamentales del humano, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia y todo lo demás, para que sea un tribunal el que sea el encargado de decir si la persona es o no es culpable en base a la ley y en base a las evidencias. Pero si se empieza a usar el sistema de justicia como una herramienta política, podés tener entonces requerimientos fiscales políticamente motivados en lugar de ser motivados por una ansia o un deseo de tener una verdadera justicia en el país. Y ahí es donde entonces vamos a seguir distorsionando todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos de Honduras? Estar vigilantes para que eso no suceda. Y ustedes, sobre todo los medios de comunicación, tienen la gran responsabilidad de levantar la voz. Cuando miren una injusticia, tienen que levantar la voz y denunciar la injusticia. Y cuando miren que las cosas que se están haciendo bien, pues hay que reconocerlo, ¿verdad? Porque también esa parte toca. A mí me sorprende porque en algunos casos esto debió iniciar todo este proceso desde que se entró, ¿verdad? Pero Sí. esperando una Sisi que venga a ser a cortar o a contar las costillas, y que no hayan entendimiento porque no quieren eliminarse algunos obstáculos para que venga, me parece un tanto, es decir, no demagógico. Pues. Sí, y por eso es que mucha gente, Carlos, interpreta que solo fue un tema de campaña para poder atraer la simpatía del pueblo hondureño y que realmente, pues posiblemente no había una verdadera intención.
Mucha gente interpreta eso de esa manera porque hay elementos que te llevan a poder llevar a esa conclusión. Entonces, ahí es donde el gobierno tiene que tener cuidado, porque uno no solo tiene que serlo, sino que también tiene que parecerlo. Entonces, de nada te sirve ser de una manera si no lo pareces. ¿Por qué? Porque si lo sos y no lo pareces, la gente no te lo cree. Pero tampoco lo contrario. Si no lo sos y lo querés aparentar, la gente no es tonta tampoco. La gente se da cuenta que estás queriendo aparentar algo y que tu verdadero ser es diferente. Entonces, realmente lo que hay que tener es una coherencia entre el ser y la apariencia. Y con eso entonces demostrarle al pueblo hondureño. Pero lamentablemente el pueblo hondureño en este momento no está viendo una coherencia entre el ser y parecer de lo que es la avenida de la Sisi. ¿Qué está pasando en la sala de lo constitucional, Pedro? O sea, bueno, en la sala de lo constitucional lo último que tenés ahorita es un debate o discusión interna que tuvieron, que no lograron el consenso o la unanimidad. Yo no soy abogado y lo único que estoy haciendo es repitiendo lo que escucho de abogados, pero de abogados prominentes del país que saben. Entonces creo que todo esto gira alrededor de la retroactividad de lo que saque la sala de lo constitucional. Hay dos términos legales que son ex nunc y ex tum, que uno se refiere a que surte efecto de aquí en adelante y el otro dice surte efecto desde origen. Sí. Según lo que me han dicho los abogados expertos en la materia, nuestra legislación no permite retroactividad más que en materia penal cuando beneficia al reo. Entonces, según la teoría de ellos, no podés tener una opinión o una sentencia retroactiva, porque entonces eso va en contra de nuestro estamento legal y de la misma Constitución. Y de ahí es donde viene el debate. Ahora, la Sala Constitucional, como no logró cumplir con el requisito, y aquí se me escapa el artículo, pero creo que es el 326 de la Constitución que establece que tiene que ser por unanimidad. Sí. Entonces, como no lograron unanimidad, sino que fue por mayoría, correcto, como fue por mayoría, entonces la decisión pasa al Pleno. Y si mal no recuerdo también, según me han explicado los abogados, en ese mismo artículo de la Constitución establece que se tienen que excusar de participar los de la sala que participaron en la discusión original. Entonces va a ir el Pleno menos los que se excusen a discutir este tema. Ahora mira, yo te voy a decir algo, y esto gira alrededor del tema de las sedes. El tema de las sedes fue un tema bastante controversial, ha sido un tema bastante controversial, pero sobre todo en el gobierno anterior y en tiempos de campaña. Nosotros como oposición en su momento usamos el tema de las sedes como tema de campaña. Fue un tema de campaña. Entonces se politizó el tema. Pasó de ser un tema jurídico-económico a ser un tema político cuando los que estamos involucrados en la campaña lo utilizamos políticamente. Y ahí se distorsionan las cosas, lamentablemente, porque ya cuando le metes el ingrediente político se pierde la objetividad en el análisis, porque se vuelve un debate político más que un debate jurídico. ¿Cuál es la situación con las sedes? Carlos, ya están aquí, ya se instalaron, ya invirtieron, están generando empleo. ¿Cuál es la salida? Buscar una salida negociada. Negociar, que el gobierno de la República busque una negociación con las sedes y una salida que sea buena para el pueblo hondureño y buena para también los inversionistas que han arriesgado sus capitales. ¿Eso cómo se logra? Sentándose en una mesa. Sentándose en una mesa. Y de ahí entonces pueden salir propuestas de diferentes tipos. Pueden salir propuestas de cambios de leyes, pueden salir propuestas de cambios al régimen modificaciones en algunos. Exacto, modificaciones en algunos elementos. Y yo estoy seguro que con los negociadores correctos, tanto por parte del gobierno como por parte de estas instituciones, se puede llegar a un acuerdo. Porque hay salidas. Sería ganar, llegar a ese acuerdo. Tiene que ser una relación ganar-ganar en donde cada quien va a tener que, aparte de ganar algo, también sacrificar algo. Sí. Porque ninguna de las dos partes, ni el gobierno ni estas organizaciones pueden pretender ganar sin sacrificar. Ambos van a tener que sacrificar algo, como en toda negociación. O sea, en toda negociación vos cedes un poquito, ganás un poquito, cedes un poquito, ganás un poquito. Tomando en cuenta que obviamente se tiene que respetar nuestra Constitución y se tiene que también reconocer el hecho de que ya están ahí, ya existen. Y en su momento hubo un gobierno que les dio un estamento legal que nos guste o no nos guste, se lo dio un gobierno. O sea, y ese es el problema en el que nos dejó metido el gobierno anterior. Pero hay que buscar una salida y tiene que ser una salida. Ahí están las demandas, el problema es que ahí están las demandas. Pero eso es lo que hay que evitar, Carlitos. Porque una demanda, yo te voy a decir una cuestión, es más probable que lo ganen las sedes a que lo gane el gobierno de Honduras. Entonces, a quien más le conviene negociar es a nosotros, a los hondureños, al gobierno de Honduras, porque la demanda
no tenemos altas probabilidades de ganar según los últimos acontecimientos y los últimos movimientos que han habido. Antes, yo honestamente te lo digo, yo antes creía que teníamos altísimas probabilidades de ganar. Pero después de hablar con muchos abogados y con mucha gente que conoce muy bien la materia y sobre todo gente con experiencia en estas instancias internacionales, ellos me han aclarado que en realidad las probabilidades que tiene el gobierno de ganar no son muchas. Entonces, dado eso, ¿qué es lo mejor? Negociar. ¿Para qué te vas a ir a meter un proceso en donde al final te va a terminar tocando pagar un montón de dinero? Muy probablemente no te va a tocar pagar el monto que inicialmente se pretende. ¿Y eso no lo va a pagar Juan Orlando? No, si es que lo paga el gobierno de Honduras, porque el problema es que el que firmó eso no fue Juan Orlando como Juan Orlando, el que firmó eso fue el gobierno de Honduras. Y haya sido una narcodictadura, y haya sido un gobierno corrupto, y haya sido lo que sea, pero es el gobierno de Honduras. ¿Me entendés? Y no podés desconocer que el gobierno de Honduras adquirió un compromiso. Es como que este gobierno esté adquiriendo compromisos ahorita y después llegue la oposición al poder y diga, no, nosotros desconocemos lo que firmó Xiomara. No podés, porque lo firmó Xiomara en representación del gobierno. Por ejemplo, podemos poner el ferrocarril, vaya. Exacto, exacto. Si logran firmar los primeros acuerdos del ferrocarril, por ejemplo, si montan una institución, si empiezan a gestionar fondos, después no va a poder llegar un gobierno de oposición a decir, no, eso no sirve, bótenlo a la basura, no vamos a honrar los préstamos que sacaron. Ni las concesiones que se dieron. Y las concesiones que se dieron tampoco. No podés, porque lo dio el gobierno de Honduras. Entonces, nos guste o no nos guste el ferrocarril, nos guste o no nos guste el proyecto, nos guste o no nos guste las personas involucradas en el proyecto, el tema es que lo están haciendo a nombre de todos los hondureños, firmando como gobierno. Y eso lo vamos a tener que respetar. Ahora, dicho eso, el tema de ferrocarril, ojalá que lo puedan hacer, porque es algo que nos beneficia como pueblo hondureño. Como país va a ser muy bueno. ¿Se satanizaron las sedes? Sí. ¿O realmente es que se cedió mucho cuestiones de soberanía, de territorio y de todo esto? Es que es una mezcla de varias cosas, porque el problema fue, Carlos, cuando el tema se politizó. Ese fue el problema, porque la parte legal y la parte de digamos que lo que se les adjudicó o lo que se les dio en estas leyes se pudo haber discutido de una manera más técnica y menos política. Y ahí tenemos responsabilidad todos los que estuvimos en campaña en el 2021, porque todos lo usamos como herramienta de campaña. Y el problema fue que al usarlo como una herramienta de campaña, se politiza el tema y eso entonces dificulta verlo como país, dificulta de verlo de manera objetiva, porque cuando politizas los temas, involucras la emoción, porque la política en parte es eso. La política trabaja con la emoción para poder generar simpatía o, lo contrario, alrededor de algunos temas para poder obtener, digamos, que el favor del pueblo hondureño a la hora de ir a una campaña. Sí, ahora bien, ¿qué pasará con estas demandas que están en contra del Estado hondureño? ¿Vamos a tener que pagarlas? Mira, ¿O realmente se va a llegar a esa experticia, a esa moderación, a ese conocimiento de decir, no, hombre, nos vamos a sentar a negociar si al final de cuentas tenemos un problema, que hay demandas encima y que hay demandas que probablemente se pierdan y que vamos a tener que pagarlas todos? Esto no justifica tampoco lo que se hizo, pero sí, como dice usted, se puede sentarse, negociar, decir, bueno, señores, aquí esto se hizo mal, lo que consideramos nosotros, tienen que ceder ustedes esta parte, nosotros vamos a ceder lo otro y se sigue trabajando. O se le cambia el nombre a eso, no sé, pues, o sea, porque veo que desde el momento que, es que todo, cuando los políticos meten las manos, se complica. Todo se va para el estómago. Sí, yo estoy 100% convencido que lo mejor para el país es una salida negociada. No nos conviene arriesgarnos a ir a un arbitraje en donde nos va a tocar con toda seguridad pagar un monto fuerte de dinero. Aquí la discusión no es, Carlos, si vamos a pagar o no. Aquí la discusión es cuánto nos va a tocar pagar. Porque seguramente no nos va a tocar pagar todo el monto que están pretendiendo en la solicitud del arbitraje, pero sí nos va a tocar pagar un montón de dinero. Entonces, si como pueblo hondureño sabemos que nuestros recursos son sumamente limitados y que tenemos serias deficiencias en salud, en educación y en todas las materias, tenemos que cuidar cada lempira, porque cada lempira cuenta. Entonces, irnos a arriesgar en un arbitraje en el cual nos va a terminar
tocar pagar un montón de dinero, lo mejor es sentarse en una mesa de negociación y buscar llegar a un acuerdo. Ahora, si el acuerdo no es posible, pues ni modo, pues sigamos el camino del arbitraje, pero no agotemos una instancia previa de negociación que puede ser favorable para el pueblo hondureño. Independientemente que la Sala de lo Constitucional haya dicho que... Independientemente de eso, Carlitos, porque el tema es que si hay una negociación entre el Ejecutivo y los interesados, probablemente como producto de esa negociación puedan salir algunos PSMs o algunos proyectos de ley que vayan al Congreso, de reformas o lo que sea. Son las posibilidades, ¿me entendés? Y si hay reformas, entonces pues eso te va a cambiar también la parte legal y por lo tanto te va a cambiar también lo que la Corte pueda dictaminar. Pedro, ya en otro tema, lo que le encanta a la gente es el tema político, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? Hubo una gran actividad el fin de semana, pero no miramos a la abogada Maribel Espinosa ahí. ¿Qué pasó? Fíjate que mira, Maribel no desconozco por qué no llegó a la actividad. A la actividad ella envió a José Martín Chicas en representación de ella. Rafael Canales fue personalmente como precandidato. Jorge Cálix fue personalmente. Salvador Narrala fue como personalmente. Y el objetivo de esta reunión era simple y sencillamente... Era una convocatoria de Roberto Contreras, el alcalde de San Pedro Sula, y la convocatoria era simple y sencillamente para hablar de la unidad del Partido Liberal. ¿Por qué, Carlos? Porque nosotros sabemos que independientemente de quién gane las internas, que obviamente desde mi punto de vista quien va a ganar es Salvador Narrala, pero independientemente del resultado de las internas... Si yo traigo a alguien de Cali... Sí, te va a decir que Jorge Cálix. Sí, de acuerdo. Pero por eso te digo, si me preguntas a mí, obviamente el ganador es Salvador. Pero el tema es que independientemente de quién gane las internas, lo que tenemos que asegurarnos como partido es que vayamos todos unidos a la contienda general. ¿Por qué? Porque si vamos unidos, aumentamos las probabilidades de ganar la general y el Partido Liberal, después de mucho tiempo, por fin podría regresar a la administración del gobierno y estamos seguros que una administración liberal nos va a ayudar a mejorar el camino equivocado en el que ha estado Honduras los últimos años. Y esto, Pedro, yo tengo entendido que la abogada Maribel Espinosa estaba en actividad política en Ceiba y en Marcala. Y en algún momento dijo, no me voy a unir al partido, o sea, voy a seguir sola con mi candidatura. Y pues no sabemos si al final qué es lo que va a pasar. Pero, ¿y qué va a pasar también dentro del partido? Porque usted dice, bueno, Salvador Narrala, sé que se están conformando algunos cuadros de liberales con el movimiento de Salvador Narrala y con el movimiento de Jorge Cálix, ¿cierto? Y no sé de Canales cómo irá la situación, ¿verdad? Tampoco quiero discriminar a nadie aquí o excluir a alguien, pero ¿realmente se van a aceptar esos resultados en las internas? Claro. Sí. Claro. Con toda seguridad. Y tener la seguridad que gane quien gane, Carlos, el resto de los candidatos van a apoyar al que gane. Me refiero a los que ya hemos hablado. Ya hemos hablado con Rafael Canales y he hablado de este tema, con Jorge Cálix y con Salvador Narrala hemos hablado de este tema y ya hay, digamos que un acuerdo de respetar el resultado de las internas y de apoyar al que salga ganador, porque nuestro interés es el país, no es personas individuales. Cada movimiento obviamente considera que su candidato es el mejor y en base a eso, pues cada candidato tiene su aspiración de ganar la interna. Si ves las encuestas el día de hoy, el favorecido definitivamente es Salvador Narrala, pero todavía falta mucho camino. Hasta marzo del otro año muchas cosas pueden pasar y por eso es que tampoco nosotros nos vamos a confiar y dormir en nuestros laureles. Vamos a seguir trabajando fuertemente para que Salvador no pierda esa enorme ventaja que lleva hasta el momento y tratar pues de continuar con el liderazgo de él para ganar las internas y luego ganar las generales. El partido de gobierno tiene aliados en todos lados, Carlos. Y esos aliados tienen la misión de atacar a Salvador. Y por eso es que ves personas de diferentes frentes, con diferentes máscaras, atacando a Salvador, porque el enemigo a vencer por parte del oficialismo es Salvador Narrala. ¿Por qué? Porque el oficialismo lógicamente quiere mantenerse en el poder. Como todo proyecto político, como todo partido político, lo que quieren es continuar en el poder. Los partidos políticos para eso se crean, para llegar al poder.
y para administrar la cosa pública, ¿ok? Pero entonces, como parte de las estrategias políticas, ellos trabajan en atacar a los oponentes y como saben que el oponente que más probabilidades tiene de quitarlos, de sacarlos del poder, es el mismo que los puso en el poder. ¿Qué fue lo que hizo el partido en el poder en el 2017 y en el 2021? Jalar a Salvador. En alianza. Primero cediéndole la cabeza y segundo él cediendo la cabeza. ¿Por qué? Porque saben que Salvador Nasralla es el gran elector y que donde él se sienta, se inclina la balanza y ese proyecto político llega a la presidencia. Por eso es que hoy por hoy, como saben que ya no lo pueden jalar, entonces ¿qué están tratando de hacer? Están tratando de atacarlo y tratando de desprestigiarlo de diferentes maneras, inventándole cosas, distorsionando realidades e inventando cosas. ¿Qué va a pasar con estas elecciones internas? ¿Va a haber fraude? Porque se dice que va a haber un fraude ya. De hecho, casi todos lo están diciendo. ¿Se va a aprobar ese presupuesto que se está solicitando? No, yo creo que el presupuesto se va a aprobar. La pregunta es cuándo se va a aprobar. Ya sale en el escenario político también el PSH, o sea, el Partido de Salvador de Honduras, ya con candidaturas, con elecciones internas a través del partido. ¿Esto crees que pueda elevar ese presupuesto o que dentro de ese mismo presupuesto pudiesen entrar también las elecciones del PSH a las internas? Mira, el presupuesto del CNE se le tiene que dar con los suficientes recursos para poder satisfacer las demandas de los partidos políticos que van a participar con procesos primarios o internos. O sea, tiene que ser un presupuesto a la medida. Y te voy a decir una cuestión. La democracia no tiene precio. Hay que cuidar cada lempira, pero la democracia no tiene precio. O sea, no le podemos cortar las alas al Consejo Nacional Electoral. Todo lo contrario. Hay que darle todas las alas y todas las herramientas que necesite para poder ayudar a que los partidos tengan procesos transparentes, porque recordemos que las internas o primarias, quienes las manejan son los partidos políticos, no es el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral contribuye con algunos elementos, pero lo manejan directamente los partidos. Y luego, obviamente, también el Consejo Nacional Electoral tiene que tener todas las alas y todas las herramientas necesarias para poder tener unas elecciones generales transparentes también. En la medida en que ambos procesos sean transparentes, en esa medida se fortalece la democracia. ¿Por qué? Porque entonces lo que las urnas van a reflejar va a ser la voluntad del pueblo hondureño, no la manipulación, como por ejemplo en el 2017 que tuvimos un gran fraude electoral. Eso fue lamentable. El pueblo hondureño no se le permitió concretar lo que el pueblo decidió, sino que un par de políticos tomaron una decisión de hacer un fraude y mantenerse en el poder de manera ilegal. Eso te destruye la democracia, te sienta malos precedentes. Entonces nosotros tenemos que evitar que eso pase. Ahora, ¿cómo lo vamos a evitar? Internamente en las primarias, cada partido, cada movimiento se tiene que organizar bien para asegurarse de tener los representantes en todas las mesas y evitar que los competidores vayan a hacer cosas inadecuadas. Ahora, te va a dar cierta tendencia en las elecciones internas, te va a dar un parámetro de quién pudiese ganar las elecciones generales. Si no se inflan, como dicen que se utiliza el helio ahí en las elecciones internas, y eso lo han dicho aquí también analistas, y que se está comprando mucho helio para eso. No sé si realmente será cierto, no sé qué información tienen ustedes, los políticos, en esto del proceso interno de cada uno de los partidos políticos. Mira, históricamente ha habido manipulaciones en todos los procesos, en los procesos internos y los procesos generales. Pienso sí que como país hemos logrado avanzar. Por ejemplo, del 2017 al 2021 hubo un enorme avance. O sea, ves un comportamiento de la institución electoral completamente diferente y tuviste un proceso electoral en el 2021 mucho mejor, que reflejó mucho mejor la voluntad del pueblo que en el 2017. Entonces yo lo que espero es que ese camino de mejora continúe avanzando para las elecciones del próximo año. O sea, que así como del 2017 al 2021 mejoramos, yo espero que del 2021 al 2025 también mejoremos. Lo peor que nos pudiera pasar como país es que retrocedamos y que del 2021, en vez de avanzar a algo mejor en el 2025, retrocedamos a lo mismo que tuvimos antes para las elecciones del 2025. Eso sería lo peor que nos pudiera pasar. ¿De qué depende? Nuevamente insisto, depende de que se les den los recursos de forma oportuna al Consejo Nacional Electoral, de que se hagan las reformas de leyes o se aprueben las leyes
que ellos están pidiendo técnica, y obviamente hay que revisarlas que técnicamente no vayan a tener ningún error, pero si ellos están pidiendo un marco legal nuevo y diferente, pues obviamente hay que darles el beneficio de la duda y apoyar una propuesta profesional que venga del Consejo Nacional Electoral. Y aparte de eso, la veeduría de sociedad civil, de los medios de comunicación y de todas las fuerzas políticas que están contendiendo las internas y las generales el próximo año. Y estos cambios que no se dan o que se mantienen en el Consejo Nacional Electoral de los miembros, ¿qué piensas? Mira, yo pienso que al final de cuentas hay un proceso establecido en la ley para elegirlos y se respetó el proceso en ley para elegirlos. Entonces, independientemente de que continúen algunos o no continúen otros, lo importante es que se siguió el proceso. Que nos guste o no nos guste el resultado es otra cosa, pero para mí lo más importante es el cumplimiento de la ley. O sea, yo te puedo decir a título personal, cualquier persona puede decir yo estoy a favor de esta persona, estoy en contra del otro, etcétera, pero nadie te puede alegar de que no hubo un procedimiento correcto en el Congreso. Se alcanzaron los votos necesarios y así se nombraron todas las autoridades. Entonces se cumplió con la ley. Y eso es lo importante, que prevalezca la ley y que se cumpla el procedimiento. Independientemente que nos guste o no el resultado, que nos gusten o no esas personas, se cumplió con el proceso de ley. Ahora, ¿se confía en las personas? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que uno tiene que partir del principio de la confianza, porque si no confías, estás contribuyendo a que las cosas arranquen mal. Entonces hay que darles un voto de confianza a las autoridades y hay que apoyarlas en todo lo necesario. Si sobre el camino se empiezan a ver cosas que no son correctas, entonces reclamar con contundencia. Pero no podemos asumir, previo a ver las actuaciones, si van a actuar bien o van a actuar mal. Yo creo que de inicio se merecen la confianza y el respeto. Y sobre la marcha, ya en base a sus actuaciones, ahí entonces vamos a poder ver si realmente van a seguir siendo merecedores de la confianza o si va a haber que comenzar a criticarlos. Pedro, realmente, vuelvo a la pregunta. ¿Se esperan elecciones transparentes para las primarias? Tenemos que garantizarnos que sean transparentes. No hay una garantía del 100%, nunca hay una garantía del 100%, pero yo creo que hay los suficientes elementos como para que tengamos un proceso lo suficientemente bueno. ¿Van a haber elecciones entonces generales? Yo espero que sí, pero nuevamente tampoco podés tener la garantía de que vamos a tener elecciones. Cualquier cosa puede pasar. Nosotros estamos en un entorno con mucho cambio. Estamos también con batallas políticas, batallas ideológicas en nuestro país que pueden poner a la hondureñidad en un camino, en una encrucijada complicada previo a las elecciones. O sea que todavía no hay la certeza de decir van a haber elecciones generales. Yo lo que te puedo decir es que tenemos que trabajar para que tengamos elecciones y tenemos que trabajar como que si fuéramos a tener elecciones, pero también tenemos que tener un plan B. Si hay fuerzas oscuras en el país interesados en sacarnos del camino democrático, tenemos que estar preparados para combatirlas y vencerlas. ¿Elecciones pacíficas se esperan también? Eso es lo que esperamos, pero nuevamente hay grupos de radicales que uno nunca sabe cómo van a actuar. Entonces tenemos que estar preparados para eso también. Yo solo te digo una cuestión. Hay que confiar, Carlos, porque hay que confiar, pero también hay que prepararse. Entonces hay que prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Cuando dice grupos radicales, aquí una vez identificaste que habían ministros radicales del gobierno. Uh-huh. ¿Son esos mismos que conforman esos grupos radicales? Sí, hay grupos radicales dentro y fuera del gobierno, en diferentes también movimientos políticos. Entonces tenemos que asegurarnos de que prevalezca la sensatez, la cordura. Pero radicales le hablamos ¿en qué sentido, Pedro? En sentido ideológico, que son personas que tienen ideologías extremas que realmente no son democráticas. ¿Y entonces cómo puedes interpretar la política exterior del gobierno? Yo pienso que ha tenido varios desaciertos. Me parece que esa cercanía con gente como Maduro de Venezuela, como el gobierno de Cuba, como el gobierno de Nicaragua, mandan mensajes equivocados. Y es más, a quien más le afecta es al mismo gobierno, porque eso no genera simpatía en el pueblo hondureño.
La mayoría del pueblo hondureño está consciente que esos son regímenes autoritarios, algunos de ellos con nexos con el narcotráfico, y que no han sido nada buenos para sus países. Imagínate que Venezuela, siendo el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, tiene sumida su población en un 95% de pobreza. Entonces, ¿cómo vas a venir a decir acá que ese sistema funciona cuando es un rotundo fracaso? ¿Y cómo vas a defender un fraude electoral que todo el mundo ya lo tiene comprobado, en donde la oposición ya mostró todas las actas, el gobierno ha sido incapaz de demostrar las actas, y simple y sencillamente se escudan con que dicen la institución electoral su única obligación es dar resultados y no demostrarlos? Yo vi una declaración en una conferencia de prensa del encargado del Consejo Electoral de Venezuela diciendo eso, que su obligación era dar el resultado y no justificarlo. Así, con esas palabras. ¿Cómo vas a avalar eso? No lo ve bien el pueblo hondureño. El mismo gobierno se está haciendo daño a sí mismo con esa cercanía y esa simpatía por estos regímenes. Pero fuimos uno de los primeros como gobierno en felicitar a... Por eso te digo, el mismo gobierno se hace daño a sí mismo con esas posiciones. Y esto perjudica en algún momento a la candidata oficial que están apoyando. Sí, porque al final de cuentas, los únicos que simpatizan con ese tipo de acciones son un pequeño grupo de radicales que no representan ni el 2% de la población hondureña. Entonces, hasta electoralmente se están equivocando, porque el electorado nacional, en su gran mayoría, no ve bien eso. ¿Con cuántos votos están esperando las elecciones internas ustedes? Mira, en los últimos procesos internos del Partido Liberal, digamos en el último anterior, fueron alrededor de 700,000 votos. Nosotros deberíamos de ahorita ser capaces de tener mucho más de 700,000 votos. ¿Por qué? Porque tuviste 700,000 votos en el 2021, pero no tenías la efervescencia que estás teniendo hoy en el Partido Liberal. La entrada de Salvador y los otros actores que están entrando te ha generado un despertar en el espíritu liberal fuertísimo. Ahora ves un montón de liberales que antes no estaban activando, que ahora están activando fuertemente. ¿Pero es real eso, Pedro, o es una cuestión solamente mediática? No, es real, es que lo ves. O sea, vos lo ves y lo sentís. O sea, a nosotros nos pasan permanentemente llamando personas de todo el país que nos dicen justamente eso. Mire, yo he sido liberal toda mi vida, últimamente había estado como apagado, como decepcionado, como sin esperanzas, pero la entrada de ustedes me viene a devolver la esperanza. Eso es lo que mucha gente te dice. Cuando Salvador llega a visitar a los lugares, también lo mismo le dicen. Y otro montón de gente que no eran militantes del Partido Liberal, que ahora quieren ser militantes del Partido Liberal, porque están viendo la ola de triunfo que se está gestando en el Partido Liberal. ¿Están hablando de 700,000 votos solo en las internas para la corriente de Salvador o para todo el partido? No, lo que te estoy diciendo es que 700,000, alrededor de 700,000 votos se tuvo en total en las internas en el proceso interno anterior. Sí. Entonces, que en este proceso del próximo año deberíamos como partido tener más de 700,000 votos por la efervescencia que se está provocando, por el crecimiento que se está provocando. ¿Y de Libre cuánto más o menos? Ustedes han hecho números. Mira, Libre, si mal no recuerdo, fueron como 400,000, 500,000 los que obtuvo en el proceso anterior, y yo creo que Libre ha tenido un desgaste estando en el gobierno. No ha llenado las expectativas del pueblo hondureño, inclusive no ha llenado las expectativas de mucha de su militancia. Entonces yo creo que ellos difícilmente van a hacer crecer esa votación que obtuvieron en el proceso anterior. O sea que no van a llegar a los 500. Lo dudo, yo lo dudo. En política cualquier cosa puede pasar, faltan varios meses, pero hoy por hoy yo te diría que probablemente lo que los números que hemos analizado nos indican y lo que sentimos y vemos en el ambiente político es que probablemente ellos van a tener un resultado menor que el que tuvieron en las internas anteriores. Y de acuerdo al análisis que han hecho ustedes, el Partido Nacional, ¿por qué? ¿En qué número anda? El Partido Nacional históricamente ha tenido alrededor de 900,000 votos o más en sus internas. Hay que ver si logra mantener esa disciplina y ese sentimiento partidario en este próximo proceso, porque han sido golpeados, ¿verdad? Ellos han sido golpeados con un gobierno que no tuvo aceptación al final, pero a pesar de eso tuvieron unas internas bastante fuertes también, y en las generales sacaron 1.300.000 votos, que no es nada despreciable. O sea, el Partido Nacional sigue teniendo fuerza sin lugar a duda. ¿No se descarta posibilidad de alguna alianza en algún momento? Mira, nosotros ahorita estamos enfocados en el proceso interno, y una vez que se gane el proceso interno, habría que ver cómo quedan configurados los diferentes partidos políticos para ver
cuál es la mejor manera de asegurarnos de tener un cambio de gobierno en el país. En ese momento nos vamos a tener que sentar, cada quien por su lado, para analizar a ver qué es lo que le conviene a Honduras y en base al análisis que cada quien haga, después, si es necesario, hacer acercamientos. ¿Y el papel del Congreso cómo lo estás viendo todo esto, Pedro? Yo creo que el Congreso se ha quedado corto en muchos temas. Estuvimos con un Congreso paralizado por meses. Hay un montón de temas ahí engavetados. Pienso que hay algunas aprobaciones de leyes que fueron buenas, pero hay muchas cosas que son buenas para el país que todavía no se les ha dado trámite en el Congreso Nacional. Y ya no se les va a dar trámite. Pues ya queda poco tiempo. Entonces, eso es lo lamentable, pues, de que se tiene que aprovechar el tiempo. Yo considero que no se ha aprovechado bien el tiempo de estos últimos 3 años o 2 años y medio, pero todavía queda año y medio. O sea, todavía hay tiempo de recapacitar y de meterle el acelerador a algunos temas que necesita el país, que necesita el pueblo hondureño. Pero el problema es que no hay consensos ahí, Pedro. Pero es que no hay consensos porque los temas principales se están abordando mal. Falta capacidad de negociación, falta capacidad de diálogo. Falta capacidad también. ¿Cómo quedó al final? A eso iba, pero falta también capacidad de diseñar cosas que sean coherentes con la necesidad del pueblo hondureño. Y también falta mucho también la capacidad de cumplir con los compromisos. Antes de caer con la ley tributaria, te digo por qué te menciono lo de cumplir con los compromisos. El oficialismo había hecho un compromiso con el Partido Liberal de que después de derogar la ley de empleo por hora, se iba a aprobar un nuevo proyecto de ley de empleo parcial que presentó el Partido Liberal, si mal no recuerdo, a través del abogado Villeda, del diputado Villeda. Ese compromiso no se cumplió. Entonces, se votó la ley anterior y no se metió una ley nueva. ¿Qué te trae eso como consecuencia? Que se pierden oportunidades de empleo para el pueblo hondureño. Personas de la tercera edad, jóvenes que están estudiando, que pudieran estudiar medio tiempo y trabajar medio tiempo, están perdiendo la oportunidad de tener un empleo porque no se cumplió con ese compromiso político. Y en cuanto a la ley tributaria, el Partido Liberal también presentó una ley de equidad tributaria que eso sí le traería beneficio al país en ambos sentidos. Esa ley sí castiga los abusos, la ley del gobierno no castiga los abusos, y aparte de eso te mantiene vivos los regímenes especiales, que es lo que te ha ayudado a traer lo poco de inversión extranjera que hemos atraído y lo poco de generación de empleo que hemos tenido en el país. ¿Por qué? ¿Y por qué no ha habido tanto ese incremento de inversión extranjera? ¿O sí, Pedro? No, mira, nosotros la inversión extranjera que estamos recibiendo es insuficiente para la necesidad que tiene el pueblo hondureño de generación de empleo. Ok, entonces, si vos ves las cifras macroeconómicas, estamos exactamente igual que cuando estábamos con Juan Orlando. Todo el mundo te dice, la macroeconomía está estable. Sí, hoy está estable, igual con Juan Orlando estaba estable. Estamos trayendo más inversión. Hubo momentos con el gobierno anterior que también se trajo más inversión. El problema es que estás lejos de atraer las cantidades de inversión que necesita el país para poder generar y satisfacer las demandas de empleo que tiene el pueblo hondureño. ¿Por qué pasa eso? Al igual que con el gobierno anterior, solo que por diferentes razones, este gobierno no genera confianza. El gobierno anterior, por las razones que ya todos conocemos, no generaba confianza con los capitales, y este gobierno, por razones diferentes, tampoco genera la confianza con los capitales nacionales y extranjeros. Esa confianza es lo que tenemos que generar como país para que vengan los capitales nacionales a invertir y los capitales extranjeros también a invertir y a generar las fuentes de empleo que tanto necesita el pueblo hondureño. ¿Y ese cambio de tasa, incremento de 3 al 4%? Mira, para mí el uso de la política monetaria es de lo más normal y yo no creo que vaya a tener mucho impacto. ¿Por qué? Porque ya los bancos habían subido las tasas. Entonces, una de las razones por las cuales algunos analistas decían hay que subir la TPM porque está la oportunidad de arbitraje, porque las tasas en Estados Unidos están más altas. Eso fue cierto por un tiempo, pero después los bancos subieron las tasas y con eso se disminuyó la posibilidad de hacer ese arbitraje. Ahorita que sube el TPM, yo te diría que el efecto no va a ser mucho porque ya los bancos ya habían subido las tasas en la práctica. Entonces no vas a tener las repercusiones que normalmente te trae una subida de TPM. Si los banqueros no hubieran subido la tasa anteriormente, entonces ahorita al subir la TPM, ellos hubieran tenido que hacer los ajustes y hubieras tenido entonces las repercusiones, pero ya las repercusiones ya las pasaste.
porque ya las tasas ya habían subido. Y las negociaciones con el Fondo Monetario. Son indispensables, son indispensables. A pesar de que el fondo a veces pide cosas que no son óptimas para el país, ahí ya depende de la capacidad de negociación. Y es cierto que se está pidiendo una devaluación del... No, es que a ver, no es que están pidiendo una devaluación, lo que están pidiendo es que se permita que la moneda se deslice al ritmo real, siempre ha tenido un al ritmo real. Sí, pero si vos te fijas ahorita, la moneda se ha mantenido por mucho tiempo con una devaluación muy, 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 muy pequeña, que a criterio de algunos técnicos del Fondo Monetario Internacional, y ojo, yo no he dicho que es mi criterio porque yo no he analizado los datos como para poder sacar un criterio, pero a criterio de ellos no refleja la realidad de la moneda. Entonces lo que ellos te piden es que permitas el deslizamiento de la moneda que sea real en base a oferta y demanda. Ahora, yo te voy a decir una cuestión. La devaluación, realmente yo no miro la devaluación como una herramienta de crecimiento económico. Y te pongo el ejemplo aquí nomás a la par, Guatemala. Guatemala tiene una economía casi 3 veces la de Honduras, atrae más inversión que Honduras, exporta más que Honduras, y allá ellos tienen un rango en donde la moneda sube y baja y rara vez sale de ese rango. Y nosotros aquí en Honduras tenemos una devaluación y nuestra moneda está permanentemente perdiendo valor. Y entonces la devaluación no ha traído como consecuencia más competitividad para el país en el mediano y largo plazo. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que hay otros elementos de competitividad que nos favorecerían mucho más que el tema de la devaluación. Ahora, dicho eso, sí es importante que cuidemos la moneda y sí es importante también que la moneda refleje su valor real, porque si no te genera también distorsiones económicas. ¿Y qué ha pasado con esto del uso de las reservas internacionales? Pues? Porque aquí se ha dicho también que hay gente que encuentra mejor interés en otro lado, saca sus dólares y los mete en otro. Sí, eso era el arbitraje que te mencionaba. El arbitraje es esa diferencia de tasas, pero eso ya no es tan así. O sea, hubo un momento que sí fue así y sí, hubo gente que compró dólares y sacó el dinero para aprovechar la diferencia de tasas. Y es totalmente legítimo, porque si vos tenés una manera de rentabilizar más tu dinero, pues obviamente la vas a aprovechar. Ahora, el problema, regreso al tema de la confianza, el problema no solo fue el tema de las tasas, el tema también fue la falta de confianza. Mucha gente, por la falta de confianza en el gobierno, sacó su dinero. O sea, aquí tuviste una gran salida de capitales y eso te genera un perjuicio enorme en la economía. Por eso es que tus reservas bajaron, por eso es que estamos teniendo, digamos que nos estamos tardando más de lo necesario o de lo habitual para conseguir dólares, porque realmente no tenés la cantidad de dólares que tenías antes. ¿Por qué? Porque por falta de confianza, mucho de ese dinero ya no está en el país. Y además, y esa salida de ese dinero, que también lo propició el Estado mismo, ¿a dónde está ese dinero, Pedro? En los bancos afuera de Honduras. Bancos en Europa, bancos en Estados Unidos, donde cada quien se lo llevó. No hay un solo lugar donde está ese dinero. Ese dinero está repartido en diferentes partes, en diferentes instituciones. Pero se dijo que esa reserva se utilizaba también para hacer pagos. Sí, claro, eso también. O sea, las salidas de dólares son muchas de un país. Vos tenés salida de dólares porque la gente se lleva sus ahorros, tenés salida de dólares porque tenés que comprar y pagar las importaciones, tenés salida de dólares porque tenés que pagar deuda, tenés salida de dólares. Pues, hay muchas razones por las cuales tenés salida de dólares. Pero la diferencia entre la salida de dólares de antes y la salida de dólares ahora, principalmente es el elemento confianza, con el agravante que también los ingresos están siendo afectados porque están disminuyendo nuestras exportaciones. Entonces estás sacando más dinero y metiendo menos dinero. Entonces, claro, el efecto neto de eso es una brecha que ha estado creciendo. Pero ya se anunció qué cargo estás aspirando dentro del Partido Liberal. No, es que a mí no me interesa aspirar a ningún cargo. Yo actualmente soy asesor de Salvador Nasralla y mi intención, si Salvador logra el favor del pueblo hondureño y la ayuda de Dios para llegar a la presidencia, es seguir siendo asesor de él. Pero a mí no me interesa ningún cargo, ni recibir sueldo del gobierno, ni nada. Yo simplemente lo quiero apoyar en él porque yo creo en él como persona y sé que él haría un buen trabajo como presidente. Pero a mí no me interesa trabajar en el sector público otra vez. ¿Tuviste mala experiencia, Pedro? No, no es que tuve mala experiencia, sino que ya tuve la experiencia. Yo pienso que para mí, de acuerdo a mi plan de vida, suficiente con haber contribuido una sola vez, pero realmente mi plan de vida es otro, pues, o sea, no es mi aspiración. ¿Para qué ha grabado esto? Yo sé, y por eso lo digo con toda confianza, porque no es mi aspiración de vida
hacer una carrera para vivir de un trabajo en el gobierno. O sea, esa no es mi aspiración. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti, Carlitos, siempre es un gusto. Gracias, igualmente. Pedro Barquero, aquí en Analistas de la Noticia, a través de ICN. Buenas tardes.